recrear algo de las preguntas del examen de admisión. Me confirma si no para volver a cargar. ¿Se ve o no se ve la presentación de la diapositiva Universidad Nacional Mayor de San Marcos? ¿Se observa o no se observa, alumnos, la PPT? Correcto, muy bien. Entonces, vamos rápidamente. Ese día sábado, ese día domingo, hemos tenido preguntas de examen de admisión de diverso calibre. Algunas preguntas interesantes y algunas preguntas que aparentemente eran interesantes, pero que salían simplemente por sentido común. Por ejemplo, yo siempre les he dicho a los alumnos que la única manera de poder identificar, de poder estar seguros de, de tener un éxito en un examen de admisión y responder adecuadamente a las preguntas, es, jóvenes, primero, al momento de ver una pregunta de admisión o cualquier pregunta, identificar en primer punto el tema. La identificación del tema no debe llevar tampoco demasiado tiempo, porque recuerda que tenemos un, un, un rango de minutos muy reducido para poder resolver la pregunta. Miren ustedes, la pregunta número 68. La lectura dice: debido a su posición geográfica próximo a la línea ecuatorial, el Perú debe tener un clima eminentemente tropical. Punto, punto y coma. Sin embargo, factores geográficos que solo, sin embargo, factores geográficos originan que solo la Amazonía tenga esas características. En este sentido, señale los principales factores geográficos que influyen en la determinación del clima de la costa. Jóvenes, ¿cuál es, damas y caballeros, el tema que se está presentando en esa pregunta? A ver, puesta en el chat. ¿Cuál es el tema, alumnos, de esa pregunta? ¿Qué tema, jóvenes, es esa pregunta? ¿Cuál es el tema, alumnos, de esa pregunta de examen de admisión? Primer punto, identificar el tema. Y después ya vamos, evidentemente, por el desarrollo, las respuestas correspondientes. ¿Cuál es el tema, jóvenes, de esa interrogante de examen de admisión? A ver, veo tu respuesta. Semestral San Marcos. ¿Cuál es el tema de esa pregunta, alumnos, del examen de admisión de San Marcos? Tema. Identificar tema. Me dicen climas del Perú, factores climáticos del Perú. Más general, un poco más amplio, un poco más amplio. Ya están yendo ya identificando subtemas, un poquito más amplio. Claro, muy bien. El tema es climatología, ¿correcto? Climatología, muy bien. Punto 1, climatología. Ahora, ¿cuál es el subtema? ¿Cuál es el subtema? Climatología del Perú o climas del Perú, como bien lo ha puesto Fabricio, climas del Perú. Y qué bueno, porque acá luego Susana me dice factores climáticos. Factores climáticos del Perú sería el subtema, o sea, mucho más específico. Entonces, ¿qué hago yo? A partir de que a mí me dicen climatología es un montón, profe. Entonces, ¿qué hago? Identifico dentro de climatología peruana, que también es un montón de contenido. Y dentro de climatología peruana hay climas del Perú y factores climáticos del Perú. A ver, profe. Los factores, alumnos, son los que son los responsables de determinar el clima de un lugar. Los factores pueden ser de dos categorías: los factores cósmicos y los factores geográficos. Los factores cósmicos son los que afectan a todo el planeta en general y son factores referenciales para todo el mundo. Todo el mundo tiene factores, alumno, cósmicos, todos sin excepción. Mientras que los factores, alumnos, los factores geográficos, son los factores específicos, particulares, relacionados con ciertos lugares en la superficie de la Tierra. Y ahí es justamente lo que vamos a identificar. Me dicen,
Dentro de los factores climáticos, me hacen una referencia. ¿Cuáles son los que determinan el clima en la costa? O sea, son factores climáticos de la costa, climatología de la costa. En la costa peruana hay los siguientes factores. Climáticamente hablando, tenemos un mar peruano con corrientes marinas de diferente temperatura. La corriente del Niño, que afecta a Tumbes y Piura y que genera el clima árido tropical en el norte, y la corriente peruana que afecta desde el sur de Piura hasta el departamento de Tacna y que produce el clima árido subtropical en el sector centro-sur. O sea, el mar con sus corrientes marinas es un factor trascendental para la climatología de la costa. Un segundo factor es la influencia de una masa de aire de bajas temperaturas que trae gelidez, que trae en realidad sensación de frialdad, neblinas, niebla, durante las garúas, durante la temporada invernal. Empieza en otoño, se extiende en todo el invierno y en algunos días iniciales de la primavera, que es el anticiclón del Pacífico Sur. Otro factor, alumnos, que influye principalmente en el clima árido subtropical de la costa centro-sur. Otro factor es la cercanía al Ecuador, la baja latitud, que por cercanía al Ecuador deberíamos tener temperaturas elevadas, pero que es básicamente fuerte en la costa norte, en Tumbes y Piura, la baja latitud, la cercanía al Ecuador. Y el cuarto factor es la presencia de un muro, de una pared que normalmente impide, que no deja pasar a las nubes de la selva, los cúmulos nimbos hacia la costa, que es la cordillera de los Andes. O sea, las corrientes marinas de diferente temperatura, el accionar del anticiclón del Pacífico Sur, la baja latitud, la cercanía al Ecuador y la altitud de la cordillera de los Andes son factores determinantes del clima en la costa. Vamos entonces a desagregar. En la alternativa A, la cordillera de los Andes y el anticiclón del Atlántico Sur. La cordillera de los Andes sí, pero el anticiclón del Atlántico Sur es una masa de aire que genera friaje, pero no en la costa, sino en la selva. O sea, es un factor de la selva. Letra B, la corriente del Niño sí, y la inclinación del eje terrestre. Ahí hay un detalle. La inclinación del eje terrestre influye en el clima, sí, influye en el clima, porque es un factor climático, pero la inclinación del eje terrestre es un factor cósmico, es un factor que afecta a todo el planeta sin excepción, al igual que el movimiento de rotación, al igual que el movimiento de traslación, al igual que la esfericidad terrestre, y al igual que la forma esférica de la Tierra, ¿no? Y al igual que la energía solar. ¿Y qué es lo que dice muy claramente? Mira en la segunda línea, factores geográficos. En la tercera y en la cuarta línea, factores geográficos. No te piden cósmicos. Entonces, la D está mal porque la inclinación del eje es un factor cósmico, no geográfico. La letra C, el movimiento de traslación y el efecto Coriolis. Profesor, el movimiento de traslación es un factor cósmico, mientras el efecto Coriolis es una consecuencia del movimiento de rotación que hace que las corrientes marinas giren en sentidos horario y antihorario en el norte y en el sur, respectivamente. Pero como es consecuencia de la rotación, es un factor cósmico, no es un factor geográfico. Mientras que la de las corrientes marinas y el anticiclón del Pacífico Sur son factores geográficos y son factores que directamente influyen en el clima de la costa. A mi parecer, una interesante pregunta. ¿Por qué razón? Porque todas las alternativas tienen que ver con la climatología, sin excepción, todas. No hay ninguna alternativa jalada en los cabellos en la cual el alumno diga, profe, esta acá no es y la tacho porque simplemente no va, pues porque no tiene nada que ver con climatología. No. Todas las alternativas tienen que ver. Solo que hay que ser muy precisos, muy finos. Mira, debido a la posición del Perú cerca del Ecuador, deberíamos tener un clima tropical, sin embargo, los factores geográficos, que inmediatamente tengo que ir recordando cuáles son factores cósmicos, cuáles son factores geográficos. Y después, en ese sentido, señalen los principales factores cósmicos de la costa. Voy. Cordillera de los Andes, sí, anticiclón del Atlántico Sur, no, porque es de la selva. Chao, la B, la corriente del Niño, sí, la inclinación del eje, no, porque es un factor cósmico y me piden geográfico. Chao, la B. La C, traslación, chao, porque es cósmico. Y solamente me quedaba la alternativa D. ¿Correcto? Nosotros, esa pregunta bien leída, 30 segundos, analizada, 30 segundos más para buscar la información en nuestro cerebro.
y poder responderlo adecuadamente, satisfactoriamente. Es importante saber, entonces, lo que me han mencionado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Shadi Estrada me dijo climatología, perfecto. Pero de ahí en climatología hay que buscar el subtema, climas del Perú, como dijo Fabricio Bravo. Y después, ¿qué subcapítulo es factores climáticos del Perú, como dijo Azucena? Y ahí le agrego todavía, le adiciono factores climáticos de la costa, separándolo de factores cósmicos y geográficos. Y ahí alumnos encuentran rápidamente la respuesta. Entonces, es como si nuestro cerebro fuera una gran biblioteca en la que tenemos que ordenar la información para que cuando me requiera una pregunta, examen de admisión, dicha información, yo tenga la capacidad de ordenadamente, ¿no? Como una gaveta, como un estante, ir y encontrar la información correspondiente a partir de palabras claves, ¿no? Es como un buscador, ¿no? Es como un buscador en nuestro cerebro, ¿no? Palabras claves que permiten empezar a localizar dicha información. Vamos a ver cómo lo hago con la siguiente pregunta. Dice, la CEPAL, el Consejo Económico para América Latina, la CEPAL, 2014, señala que América Latina contribuye históricamente al cambio climático en menor medida que otras regiones. Eso es verdad. Quien más contamina es América del Norte, Asia y Europa. Sin embargo, resulta particularmente vulnerable a sus efectos. Eso también es correcto. Contaminamos poco en comparación a otros espacios continentales y contaminamos poco y nos afecta más. Históricamente ha contribuido al cambio climático en menor medida que otras regiones. Palabra clave, cambio climático. Sin embargo, resulta particularmente vulnerable a sus efectos y se ve involucrada, efectos del cambio climático, y se ve involucrada de diversas formas en sus posibles soluciones. Los efectos del calentamiento global, calentamiento global, en diversos sectores, como la agricultura, la salud, la educación, el turismo, entre otros, obliga a considerar los riesgos potenciales por enfrentar. Señala cuál o cuáles de los siguientes efectos del cambio climático, miren, no se relacionan, no se vinculan directamente con el sector agrícola en la región. ¿Correcto? Como hace un rato también que es un examen de un muchacho, él mismo, ¿no? Era, no se vincula. O sea, vamos a buscar lo incorrecto, lo erróneo, lo no relacionado. ¿Te acuerdas también que hemos estado hablando de, son características a excepción de, en negativo? Entonces vamos a resolver. Recomendación, resolverlo siempre en positivo. Siempre resolverlo en positivo y al final ya eso, buscar lo negativo, ¿correcto? Para no equivocarse. A ver, pregunta. Muchachos, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema, jóvenes? A ver si no te has olvidado. ¿Cuál es el tema, alumnos, que estamos planteando? Bueno, que San Marcos ha planteado en esa pregunta DECO. ¿Qué tema, alumnos, es? Y después sacamos el subtema para ir detallando. ¿Cuál es el tema, jóvenes, de esta pregunta también de examen de admisión de San Marcos? ¿Cuál es, alumnos, el tema? Y después vamos por lo más detallado. ¿Cuál es el tema? Tema, profesor. Eso ya es más específico, subtema. ¿Cuál es el tema general? Estamos por buen camino, Fabricio, pero el tema general. ¿Cuál es el tema de esa pregunta general? Para saber dónde buscarlo. En nuestro avance no hemos hecho cambio climático, no es una semana cambio climático. El cambio climático forma parte de algo, forma parte de otro tema, de otro capítulo, Fabricio, y jóvenes de semestral. ¿Cuál es ese tema? Tema, profesor, sí, tema, jóvenes. Ahí es importante, si no, no podemos resolver preguntas de examen de admisión. Tiene que saber de todas maneras el tema. Ya hemos dado un avance. Fabricio ha dicho, profesor, es efecto del cambio climático, ya, pero ese es un subtema. ¿Cuál es el tema? A ver, jóvenes, ¿cuál es el tema de esa pregunta que tienes en pantalla? La pregunta número 69. Pregunta número 69. ¿Cuál es el tema? Acá tenemos más, ya estamos casi 30 personas, ¿no? ¿Cuál es el tema, jóvenes? Tema de esa pregunta, semestral San Marcos. El tema, alumnos, es atmósfera. El tema es atmósfera. ¿Cuál es el subtema?
contaminación atmosférica. Subtema contaminación atmosférica. Y profesor, el subtema de ello, en contaminación atmosférica, se ha hablado de calentamiento global. Calentamiento global. Es justamente, alumnos, lo que vamos a empezar a detallar. Mire usted. El calentamiento global, profesor, es el proceso de incremento de la temperatura en nuestro planeta como resultado de gases de efecto invernadero, como el CO2 o dióxido de carbono, como el CH4 o metano, como el profesor N2O, el óxido nitroso, como es el caso de el CFC, el clorofluorcarbono, como es el caso, alumnos, de el SF6, el hexafluoruro de azufre. Lo que tú ya has desarrollado, alumnos, ya has desarrollado, alumnos, dentro de tu proceso de atmósfera, ¿no? Temas previos, de los primeros temas que se hizo atmósfera. Mire entonces, en ese tema, alumnos, específicamente en atmósfera, cuando nos referimos al calentamiento global, es un proceso antrópico, contaminante, que está ocasionando, que está generando, que está produciendo el cambio climático. ¿Qué es el clima, profe? Es el estado promedio que registra la atmósfera de un lugar, el estado promedio que registra la atmósfera de un lugar a lo largo, alumnos, de al menos 30 años. Ese es el clima. Y el cambio climático es justamente la alteración de esos patrones promedios de la atmósfera, la modificación por accionar contaminante del ser humano. Profe, ¿cuáles son las causas de ese proceso contaminante? El desarrollo industrial, la emisión de gases de efecto invernadero con actividades como la minería, como la industria y la minería. También, alumnos, el proceso de deforestación, desaparición de los bosques, siendo los bosques los principales espacios que de manera natural, gracias a la fotosíntesis, van a transformar el CO2 en oxígeno. Y evidentemente también, ¿no? Evidente también, alumnos, el parque automotor, el aumento de los vehículos, el aumento de los carros, de los automóviles en una región. Bajo esa idea, vamos a dar las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del calentamiento global? Primero, el cambio de clima. Al cambiar el clima, la naturaleza del planeta va a ser mucho más tórrida. Eso se llama la tropicalización del clima. La tropicalización del clima. Y esa tropicalización del clima, profesor, va a traer resultados graves inmediatos, ¿no? El aumento promedio de la temperatura planetaria, y ese incremento, justamente llamado el calentamiento global, va a traer como resultado el derretimiento de los glaciares. El derretimiento de los glaciares. Esos glaciares, alumnos, se van a derretir y van a empezar a generar desastres naturales como los aludes, desplazamientos de hielo, desastres naturales como los aluviones, porque esos aludes van a caer ese hielo sobre lagunas altoandinas y esas lagunas se van a desbordar súbitamente, aluviones. Van a generar también aumentos, incrementos notorios del caudal de los ríos para que estos se desborden, inundaciones. Muy aparte que el agua del río, alumnos, atención, el agua del río, jóvenes, permite la generación de electricidad con las centrales hidroeléctricas alimentadas por los glaciares. El agua del río es utilizado para el proceso de potabilización, purificación propiamente del agua para darlo al consumo humano, agua potable. El agua del río forma, alumnos, forma valles. Y esos valles, alumnos, suelos fértiles, suelos con nutrientes, alumnos, van a permitir el desarrollo de actividades como la agricultura, como la ganadería, que son las principales actividades económicas para la dieta, para la alimentación mundial, ¿correcto? Profe, o sea que no es solamente que se derrite el glaciar, no, afecta a todo lo que te estoy mencionando.
Muy aparte que ese alumnos agua del río va a incrementar el nivel del mar al derretirse el glaciar, el hielo va a incrementar el nivel del mar y muchas zonas costeras se van a inundar. Va a aumentar el nivel del océano, van a inundarse zonas costeras, ciudades costeras, generando un desplazamiento de la población y un proceso de crisis económica, política, social a todo nivel. Profesor, y aparte de inundaciones de costas por el aumento del nivel del mar, el aumento del nivel del mar, también se va a degradar los ecosistemas. Al calentarse el planeta van a empezar a ocasionarse también desapariciones de muchos ecosistemas, como por ejemplo los arrecifes de coral, que están desapareciendo en muchos rincones de los océanos mundiales. Ah, profe, y aparte del incremento de la temperatura, el aumento del nivel del mar, perjuicios a la agricultura, a la ganadería, también por las inundaciones muchos yacimientos mineros se van a verse afectados, la pesca se va a ver afectado por el cambio de la temperatura, la actividad del turismo por la zona de los paisajes de alta montaña, van a llegar enfermedades de transmisión vectorial porque el clima se va a volver más tropical, enfermedades por mosquitos, ¿no? Como el Zika, el dengue, el chikungunya. Entonces, todo eso, alumnos, genera el calentamiento global. La pregunta es interesante porque dice, señale cuáles de los siguientes efectos no se relacionan con el sector agrícola, no son de la agricultura. La uno, disminución de la producción de la calidad de alimentos, ingresos más bajos y alza de precios, sí, porque los valles van a dejar de recibir alimentación de los ríos y los ríos se alimentan de los glaciares y los glaciares se están derritiendo por el cambio climático. Entonces, la uno sí es un efecto, un efecto en la agricultura. La 2, pérdida de infraestructura por alza el nivel del mar y fenómenos extremos en áreas costeras. Es una consecuencia del calentamiento global, ¿eh? Eso es una consecuencia del cambio climático, ¿eh? Pero te piden los que no se relacionan con la agricultura y la 2 no es relacionada directamente con la agricultura. La 2 no. La 3, modificación de los usos del suelo, pérdida del suelo fértil cultivable y los servicios ecosistémicos, eso sí, porque no te olvides de que estos glaciares alimentan a los ríos, muchachos, y los ríos a su vez forman valles. Y si los ríos van a tener menos agua, menos capacidad de transporte de nutrientes, van a afectar a la fertilidad del suelo. Entonces la 3, y el suelo es clave para la agricultura, la 3 sí va, agricultura y ganadería. Y la 4, disminución del ingreso de la población vulnerable, aumento en la desigualdad y la pobreza. Por supuesto, cuando existan inundaciones, muchas zonas costeras al verse afectado, la población evidentemente va más vulnerable, va a acrecentarse, ¿no? Imagínate todos los desplazamientos de las personas, todo el movimiento de la población y ese desplazamiento, ese movimiento alumnos de la población, esa crisis humana, social, va a producir de salón evidentemente, ¿no? Un perjuicio a la población más vulnerable, ¿no? Se va a incrementar la pobreza, va a incrementarse la extrema pobreza. Eso es algo evidente, ¿no? Pero te piden relacionados con la agricultura y no está relacionado directamente con la agricultura. Profe, por eso que la 1 y la 3 son de la agricultura y la 2 y la 4 son efectos o son consecuencias ajenas a la actividad de la agricultura. Pregunta número 69. 2 y 4 no se relacionan. La pregunta 70. Interesante pregunta cuando empieza, pero al final se desinfla, ¿no? Vas a darte cuenta por qué. 70. Dice, la diversidad de productos agrícolas del Perú se debe a la variedad de suelos y climas, de gran importancia para la alimentación y el desarrollo económico. A continuación, relaciona el departamento con el cultivo de mayor producción que le corresponde. ¿Cuál es el tema de esa pregunta? Profe, tema de esa pregunta. Respuesta. ¿Cuál es el tema, muchachos, de esa pregunta número 70? Profe, me ponen Loreto, Ica, La Libertad, Puno, y al frente me ponen quinoa, ponen trigo, ponen uva, ponen cocona. Ah, profe, lo que están preguntando entonces es por actividades económicas. Actividades económicas. Profe, actividades económicas, sí, actividades económicas. Actividades económicas. De esas alumno actividades económicas,
Están haciendo una referencia a las actividades económicas, a las actividades económicas, a las actividades económicas primarias, productivas, agricultura, para ser más preciso, para ser más preciso. Profe, una pregunta. ¿Y cómo podemos resolver la misma? Mira, un método. Identifican los cultivos, ¿de acuerdo? Alumnos, la quinoa. ¿En qué región natural se desarrolla la agricultura de la quinoa? Costa, sierra o selva. La quinoa, muchachos. Costa, sierra o selva. A ver, su respuesta. La quinoa es un cultivo que se desarrolla en la región costa, sierra o selva. Muy bien, en la sierra. Perfecto. Muy bien, Shade. En la sierra. El trigo, costa, sierra o selva. El trigo, más costa, más sierra o más selva. El trigo. Agricultura del trigo, jóvenes. Más costa, más sierra, más selva. Sierra. Sierra Yadey. Más sierra que costa. Más sierra. Sierra Yadey. La uva. La uva, alumnos. ¿Dónde se desarrolla los cultivos de la uva? ¿La costa, la sierra o la selva? Uva, alumnos. Costa, sierra o selva. ¿Dónde se desarrolla más intensamente los cultivos de las uvas, de la vid? En la costa, ya, en la costa, en la costa. Y la cocona, profesor, en la selva. Perfecto. La cocona, profesor, en la selva. La cocona, alumnos, en la selva. Fácil. Mira lo que haces, ¿ah? Mira lo que haces, ¿ah? Profe, quinoa, sierra, trigo, sierra, uva, costa, cocona, selva. Los departamentos al frente: Puno, La Libertad, Ica, Loreto. Loreto, profesor, selva. Loreto, mandas a la cocona. 1D. 1D. Y solamente con ese dato ya sacaste la clave, porque la única relación 1D es la A. No va más. O sea, por eso que es una pregunta que se desinfla. Empezaba bien, pero luego se desinfla, porque el alumno tanteando puede encontrar la respuesta. O sea, tanteando clave, ¿no? Loreto, profesor, es de la selva y la cocona, profesor, es de la Amazonía. Entonces solamente puede cultivarse cocona dentro de las alternativas a relacionar el Loreto, uno con la D. Y las demás alternativas no tienen uno con D, pues. Entonces ya no había más clave. Ya no había más alternativas que me puedan distraer. Hubiera sido bueno, ¿no? De que al menos otra alternativa más le pongan uno D, ¿no? ¿Sí? Luego, Ica. Profesor, las uvas. La fiesta en la vendimia. Ica. 2C. Y si te das cuenta, 1 de 12 ya tenías la clave. Simplemente estás confirmando la clave. Profe, luego, La Libertad y Puno. Mira, habla con la quinoa. Un cultivo muy frío, más frío que el trigo. Y si hablas de frío, entre La Libertad y Puno, ¿quién tiene siempre más frío? ¿Quién te resulta siempre más frío? Puno. Entonces, Puno, cultivos de vegetales más fríos como la quinoa. Puno, quinoa. O sea, 4A. Y la única, alumnos, 4A era la alternativa A y La Libertad con trigo. Algunos muchachos incluso pudieron haberlo sacado, ¿no? Profesor, quinoa es de frío, el cultivo de más frío, y de Loreto, Ica, La Libertad y Puno, Puno es el departamento más frío en esos 4A. Sacabas con eso sacabas la respuesta. O sea, eso significa que es una pregunta que pudo haber tenido mayor nivel de dificultad, pero San Marcos decidió pues tirarla al piso, ¿no? Y solamente que el alumno saque relaciones. Lo sacaba con Loreto, Cocona, o de repente lo sacaba alumnos con Puno y Quinoa, ¿no? Loreto con Cocona, con un cultivo más tropical, y Puno con la Quinoa, con un cultivo más frío. Ya está. Pero para incluso sacar clave, algo hay que tener de información en la cabeza, ¿no? La pregunta número 71. Dice, nuestro territorio presenta una gran diversidad de ecosistemas que lamentablemente están amenazados por la tala ilegal, la caza furtiva, la contaminación, etc. El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas del SINAMPE tiene como objetivo
la conservación de muestras representativas de la diversidad biológica del país y clasifica las áreas naturales protegidas en 9 categorías. Esas primeras líneas que he leído es puro bla, bla, bla. Porque todas esas líneas yo las puedo eliminar y de frente relaciona las siguientes reservas nacionales con el objetivo de su creación o las especies que buscan proteger. Y la pregunta se entiende. ¿Cuál es el tema, jóvenes, de esa pregunta? Yo puedo volar las primeras, las primeras 5 líneas y la pregunta se entiende. ¿Cuál es el tema, alumnos, de esa pregunta de examen de admisión? Por ahí algunos muchachos me comentaron en anual, profe, al principio me generó temor, algunos chicos que vieron la pregunta, me dijeron, profe, generó temor, profe, me asusté porque tremenda pregunta que era toda una hoja y media, ¿no? Con el gráfico, el mapa del Perú. Y el alumno ya estaba, ya, profesor, ya no la respondo, paso a la siguiente pregunta. Y está bien fácil, ¿no? ¿Cuál es la pregunta, jóvenes, de esa número 71? ¿Cuál es el tema de la pregunta número 71? Tema, profe, sí, tema de la pregunta número 71. Como están hablando alumnos de reservas nacionales, eso es áreas, muchachos, naturales protegidas. Claro, Azucena, ese tema se hace con recursos, en semestral se hace con recursos naturales, se hace con desarrollo sostenible. En esa semana se hacen 3 temas. ¿Por qué razón? Porque en semestral, pues evidentemente tenemos que hacer el mayor número de temas y nos falta a veces semanas, ¿no? Nos faltan semanas. Pero el tema es áreas naturales protegidas. ¿Cuál es el subtema? Reservas nacionales. ¿Qué es una reserva nacional? Un área tangible en la que se permite el aprovechamiento de la flora y de la fauna de interés nacional. Áreas tangibles en las que se permite el aprovechamiento de la flora y la fauna de interés nacional. Entonces, con tranquilidad, si me dicen a mí, profesor, reservas nacionales, ¿qué reservas nacionales importantes tenemos? Por ejemplo, puedo mencionar a la Reserva Nacional de Pampa Galeras, que se localiza en el departamento de Ayacucho y que también es la reserva nacional más antigua, muy famosa porque protege a la vicuña, el ecosistema luno saltoandino de la meseta de las vicuñas, famoso quenido vulnerable en nuestro país. Número 1. Otra reserva nacional importante, escucha, es la Reserva Nacional de la Chay, famosa, profesor, reserva nacional que es la más pequeña del Perú en Lima y que protege el ecosistema de las lomas costeras. Otra reserva conocida, alumnos, es la Reserva Nacional del Dorsal de Nazca. ¿Por qué, profesor? No me suena Dorsal de Nazca. Es la más grande reserva nacional y es el ANP más grande del Perú. Y es la última unidad de conservación, la última reserva nacional creada en el Perú, es la más moderna. Está en Ica, se ha creado este año, en junio del 2021. Y las reservas nacionales que tenemos en pantalla, mira, encima, muchachos, encima te ponen el mapa. Y si te diste cuenta, en el mapa te ponen la ubicación. O sea, en realidad el mapa, que entre comillas era lo que asustaba al postulante, el mapa también termina siendo la clave para resolver la pregunta. Mira, Maxés. ¿Dónde está Maxés, profe? Lo ubico. Loreto, profe, en la parte sur. Y esa parte sur de Loreto es la cuenca del río Ucayali, el río más largo del Perú. Un río que tiene afluentes como el río Galvez, el río Tapiche, el río Blanco, en la provincia requena de Loreto. Mira, 1D. Y ya salió la clave. Ya encontraste clave. Ahora, profe, Maxés es rebuscado, profe, ¿no? Ya usted lo ha respondido, ¿no? Pero no todos lo van a hacer, ¿no? La gran mayoría no van a acordarse dónde está Maxés. Ya, entonces vámonos con Pucacuro. Ya, profe, Pucacuro. Profe, Pucacuro también está en Loreto, excelente, pero está al norte, está arriba. Y esa zona norte, alumnos, tiene un río llamado Napo, que es el principal afluente del Amazonas. ¿Principal afluente del río Amazonas? Sí. Mira, Pucacuro protege una muestra representativa de la ecorregión de los bosques húmedos del Napo. Lo estoy sacando con ríos, ¿eh? Con ríos estoy sacando la respuesta. 12. Y la única relación posible de 12 es la alternativa. De ahí clave.
Pero si de repente así con todo no está, aún no encuentra la respuesta, entonces me voy. Mira, San Fernando. San Fernando está en Ica. Le hemos tenido que achicar y volar parte del mapa porque no entraba pues en la diapositiva. San Fernando en Ica. San Fernando, profesor, en Ica, sí. San Fernando en Ica. Y como San Fernando está en Ica, conserva una zona de costa, pues, litoral, contacto con el océano, mar. Mira, conserva la diversidad biológica de los ecosistemas marinos costeros en las ecorregiones del Mar Frío y del desierto del Pacífico templado cálido. O sea, no había más. Claro, profe, porque es la única en la costa y las demás están en la selva. Exacto, en la Amazonía. 3A. Y no hay otra que no sea 3A. Y la 4, Tambopata, profesor, en Madre de Dios, conserva alumnos, se encarga de proteger la selva húmeda subtropical y usar sosteniblemente los castañales. Listo, 4B. La única posible era la A. Entonces, habían 4 posibles relaciones para que tú encuentres la respuesta. Yo creo de que el alumno la sacaba más con la 3A, porque razonaba de esta forma, no veo el mapa, 4 reservas, de las 4, 3 están en la selva y una en la costa, y la única columna que habla de costa de mar hacia la derecha es la premisa A, 3A. San Fernando con la A. Listo. Una pregunta que pudo haberse hecho más dificultosa si es que San Marcos le ponía de repente a otra alternativa 3A y a otra alternativa de repente 1D para poder aumentar el nivel de la interrogante. Pero, profe, simplemente daban migajas, daban pizza, ¿no? Para que el alumno con una relación que era la más sencilla de relacionar, la 3 con la A, puede encontrar la clave. Entonces, una pregunta que aparentemente era difícil, pero que al final termina por quedar también en el camino como una pregunta sencilla más. Y esto es lo que tuvimos el día domingo. Observa, ¿no? Dice, los fenómenos de anomalía térmica ocurren en nuestro territorio por razones climáticas y estacionales. Los más comunes, el friaje y las heladas, se desarrollan y causan impactos socioeconómicos de manera diferenciada. En este contexto relaciona los fenómenos que se presentan con las características de su ocurrencia. Puro bla, 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 bla. Mira, profe, ¿cuál es el tema? Desastres naturales. Porque dicen fenómenos que causan impactos socioeconómicos, o sea, acontecimientos naturales que generan perjuicio a la población. Desastres naturales. Dentro de los desastres naturales hablamos de desastres de origen geodinámico interno, como por ejemplo, alumnos, los terremotos, los maremotos y las erupciones volcánicas. Están desastres de origen geodinámico externo como los huaicos, los aluviones, los aludes, los deslizamientos de tierra y los derrumbes. Y también tenemos desastres naturales de origen hidrometeorológico, como las inundaciones, como las sequías, alumno. Las inundaciones, que es el desborde del caudal de los ríos, ¿sí? Las sequías, que es la ausencia prolongada de precipitaciones, como el fenómeno del Niño, que es el aumento de la temperatura en el océano, como el fenómeno de la Niña, que es el descenso de la temperatura en el océano, o como la helada. Pues, ¿qué cosa es la helada? El descenso brusco de la temperatura en la sierra entre horas de día y horas de la noche en zonas por encima de los 3.000 metros de elevación, que hace que la temperatura se vaya bajo cero, ocasionado por la llegada entre los meses de abril y octubre de los vientos catabáticos, que son unas brisas que soplan de la alta montaña hacia el valle. ¿Ya está? Profesor, 1B, 1B. O por ejemplo, profesor, cuando existen esas heladas, si estamos a más de 3.400, 3.500, 3.600 metros, esas heladas pueden traer a su vez caída de precipitaciones sólidas como la nieve, como el granizo, que afectan a las plantas, que matan los cultivos, que matan también a los animales al aire libre, y eso se llama la nevada. Por eso matan a los cultivos, a los animales, y solamente hay pocos vegetales que aguantan el frío, como la papa, como la maca, o como la quinoa, ¿no? Que feliz, cuando cae nevada cambia de color todavía. Pero todos los demás vegetales, alumnos, se perjudican con la nevada. Ah, profesor, entonces la nevada, sí, si es la nevada, alumnos, entonces sería 12. Y también está, profesor, el friaje.
¿Qué es el friaje, profesor? 3A, mira, 1B, 3A y me queda 12. ¿Qué es el friaje? El descenso de la temperatura en regiones amazónicas por debajo alumnos de los 15 grados, 12 grados, 10 grados, con intensas lluvias entre los meses de mayo y septiembre por la llegada del anticiclón del Atlántico Sur que genera gelidez a la parte austral de nuestro país. Entonces, la helada, profesor, es aire frío que entra a la selva, es aire, descenso de la temperatura violento por debajo de los 0 grados a más de 3.000 metros, la helada. El friaje es el descenso de la temperatura que afecta a la selva, a la Amazonía, mientras que la helada son precipitaciones sólidas en zonas de gran altitud como resultado de la presencia de la helada, la nevada. La nevada, precipitación sólida, el friaje, aire frío en la selva y la helada, profesor, aire frío, pero en la sierra peruana. ¿Lista la relación? 1B, 2C, 3A. Desastres naturales en el Perú, tema de origen hidrometeorológico. La pregunta 72 dice, la Organización de las Naciones Unidas asevera lo siguiente. Los glaciares y los mantos de hielo de las regiones polares y montañosas se están derritiendo más rápidamente que nunca, lo que provoca el aumento del nivel del mar. Si no se toman medidas, veremos cómo barrios enteros de Nueva York en Estados Unidos, de Shanghái en China, de Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos, de Osaka en Japón, de Río de Janeiro, alumnos en Brasil y muchas otras ciudades acabarán bajo el agua, desplazando a millones de personas de acuerdo al ENUS, desplazando a millones de personas. Vamos a hablarlo un poquito. De acuerdo, alumnos, al enunciado, describe efectos del cambio climático. ¿Cuáles son, profesor, efectos del cambio climático? Profesor, el cambio climático es un proceso contaminante generado por el hombre. Profe, ¿cuál es el tema entonces a esta pregunta? Otra vez es atmósfera. Otra vez atmósfera. O sea, profe, he tenido atmósfera el día sábado y he tenido atmósfera el día domingo. El subtema es otra vez contaminación atmosférica, al igual que el día sábado. Y vamos entonces a ubicar las alternativas. Dice, los incendios de bosques por causas naturales se intensifican y acaban con la diversidad de dichos ecosistemas. Eso es falso porque te piden causas del cambio climático. Y el cambio climático son consecuencias humanas. Perdón, son causas humanas, origen antrópico. Y ahí dice bosques naturales que se incendian, bosques que se incendian por causas naturales. Eso no es. Esos son incendios forestales naturales que suelen ocurrir en el planeta. La 1 es falso. Luego dice alumnos, se viene perdiendo aceleradamente las reservas de agua dulce existentes en las regiones altas de la cordillera. Eso sí es verdadero. La Autoridad Nacional de Aguas, ANA, en el año 2020 publica un informe señalando que en los últimos 50 años, el Perú ha perdido el 51% de su superficie glaciar. Está quedándose sin glaciares. Entonces, la 2 sí es una consecuencia del cambio climático, el calentamiento global. La 3, el cultivo de la soya en grandes áreas del bosque tropical amazónico va a solucionar el problema alimenticio mundial. La soya es verdad que es un cultivo importante para la alimentación, pero el depredar el bosque tropical amazónico significa deforestar, o sea, quedarnos sin árboles que van a cambiar el CO2 y transformarlo en oxígeno, o sea, vas a agravar el calentamiento global. 1. 2. Vas a depredar, vas a desaparecer biodiversidad, ocasionando erosión genética al espacio natural. 3. Vas a dejar sin cobertura vegetal al terreno y que ese terreno va a recibir cultivos de soya y esa soya en no más de 5 años va a desertificar el territorio, lo va a volver estéril. O sea, en realidad lo que vas a hacer es más daño que beneficios al ecosistema. La 3 entonces no va. Y la 4, 2/3 de las ciudades del mundo con más de 5 millones de habitantes están en zonas de riesgo de inundación del mar. Sí, profe, eso es verdadero. Entonces, profesor, la 2 y la 4. Nada más, 2 y 4. Clave la C. Pregunta número 73 dice, a raíz de las ocurrencias climáticas en el país, el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, CENAMI 2020, publicó lo siguiente. Desde la noche del domingo 13 hasta el miércoles 16 de septiembre, se espera la presencia de nevadas
Mira, de nevadas en las zonas sobre los 4.000 metros en la Sierra Sur, Andes del Sur, meridionales, zona profesor de Moquegua, Tacna y Puno, encima de los 4.000 metros, mesetas, zonas de mesetas o altiplanicies, zonas altoandinas. Durante estos días, se espera que se incrementen las precipitaciones, o sea, las lluvias, en las regiones de Ayacucho, Apurímac, Arequipa y Cusco, seguimos en el sur. Y además de lluvia granizada por encima de los 3.200 metros, precipitaciones sólidas. Y esas precipitaciones sólidas, la granizada, juntamente alumnos con las nevadas, va a ocasionar, muchachos, la existencia de perjuicios en la agricultura y en la ganadería, actividad agrícola y actividad pecuaria en las mesetas. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no se puede inferir del informe anterior? Uno, las nevadas ocurren en el sector sur andino, sí, cuando te dicen 4.000 metros, el sector de la Puna, alto andino, a partir de la Puna, sí, te están diciendo Puna, 4.000 metros, y en el sector alto andino, Sierra Sur, Moquegua, Tacna y Puno, la 1 verdadero. Dos, aumenta granizadas y lluvias en gran parte del sector sur alto andino, verdadero también, verdadero, porque todos los departamentos que te están mencionando, sector sur. Tres, se comprueba la ocurrencia de sequías en la zona central de los Andes. Uno, están hablando de inundaciones, Salón, no de sequías. Y dos, están hablando del sur, no del centro de los Andes. La tres no va. Y la cuatro, las actividades pecuarias son afectadas en dichas áreas. Pecuarias, profesor, ganadería. Ah, no, sí, profe, por la granizada, por la nevada se afecta a los animales. Entonces, 1, 2 y 4. Clave la C. La pregunta 74 dice, desde el 2001 el Perú ha perdido cerca de 2.3 millones de hectáreas de bosques, una superficie superior a la de El Salvador por el desarrollo de actividades que la degradan como la agricultura migratoria. Ah, eso, profe, es deforestación. La tala masiva, la minería ilegal y el narcotráfico. Sobre la deforestación, ¿ya ves? En el Perú se puede afirmar que esta puede ser enfrentada con, profesor, ¿el tema cuál es? Recursos naturales y el subtema deforestación. A mi modesto entender, esa es la mejor pregunta que ha habido entre el día sábado y el domingo pasado. ¿Por qué, profe? Porque es una... Mira cómo vas a analizar. No es una pregunta en la que tú vayas a ir, lees la pregunta y sacas la clave. No, tienes que analizar las alternativas. ¿Cómo puedes enfrentar la deforestación? La A, regulación del ciclo del agua en zonas con pérdida de los bosques. Regular el ciclo del agua, profesor. Sí, se pueden hacer algunos reservorios para regular la circulación del agua en zonas que han sido deforestadas, porque el árbol en realidad es un importante componente del ciclo hidrológico. El árbol retiene parte de esa agua, alumnos, en el ciclo del líquido elemento, el ciclo del agua. Profe, entonces la A sí es una alternativa, es una posibilidad, pero yo creo que vamos a encontrar mejores alternativas, porque no es tan contundente. Entonces ahí el alumno empieza a tener un juicio de valor. Tiene que empezar a categorizar cuál sería la más fuerte, la más poderosa de las alternativas como clave. Vamos con la B. Creación de áreas naturales protegidas para conservar ecosistemas. Las áreas naturales protegidas tienen una que se llama bosques de protección. Bosques, muchachos, son árboles. Y los bosques de protección, por definición, son áreas tangibles en las que se protege las cuencas altas de los ríos, o sea, ciclo del agua, abarca la A, contra el proceso de la erosión de los suelos y la deforestación de los bosques. Y es justamente lo que te están pidiendo. Erosión de suelos y deforestación de bosques. Porque proteges al agua, proteges al árbol, al bosque, y proteges al suelo porque vas a evitar de que el suelo se erosione, se desgaste. Un suelo que puede ser agrícola, que puede ser ganadero, que puede ser forestal, y por lo tanto es importante económicamente. Y como es importante para la economía y las actividades, necesita también de la participación de la colectividad, la gestión de los bosques de protección. O sea, incluimos a la sociedad civil. ¿Ves? Profe, entonces la B es muchísimo mejor que la A como respuesta. Vamos a la C. Certificación y el control de la agricultura itinerante, o sea, la agricultura migratoria en los bosques. Vamos a ser claros, Salón, ¿no? Imagínate, no se puede controlar correctamente a la agricultura cerca de la ciudad. Imagínate a la agricultura itinerante que se mete a la selva virgen, allá donde nadie los ve, muy al fondo en la Amazonía. La C, alumnos, es la alternativa menos interesante, menos fuerte, menos poderosa para la respuesta, ¿no? Y la D, regulación y el control del uso del suelo. Ah, sí, interesante, por medio de la sociedad civil. Sí, es correcto.
Es correcto, porque la deforestación ayuda a evitar la erosión del suelo, pero la B ya lo abarcó, pues, con la creación de NPs. Y la D solamente habla de protección del suelo, y la B habla de protección del suelo, protección del bosque y también protección del agua, que incluye la A. A su profe, o sea que la más poderosa alternativa, porque engloba todo, es la B, pues. Por eso que es una pregunta interesante, porque el alumno tiene que razonar la información, tiene que ir analizando, tiene que ir desarticulando cada alternativa para encontrar la más fuerte, o sea, la que mejor calzaría en el enunciado. En cambio, la 75 es una pregunta más directa. Mira, profesor, ¿cuál es el tema de la pregunta número 75? Dice, elemento químico liberado al ambiente por la combustión del carbón. Ya, combustión del carbón. Algunos alumnos por ahí dicen, profesor, combustión del carbón. Ya estaban diciendo, profesor, contaminación de la atmósfera. Debe ser metano, profe. La industria cloroalcalina ya fue. Porque la industria cloroalcalina, alumnos, lo que se utiliza es mercurio. Mercurio, profesor, sí. Y yo en la segunda línea ya pude haber encontrado la respuesta. Pero sigo leyendo. Las centrales de energía eléctrica, la fabricación de pinturas, mercurio, proceso de labores de minas y de refrigeración, y también en relaves mineros, en lavaderos de oro, mercurio. Ahí le agregaba. En las aguas, uy, profe, contaminación de las aguas. Te das cuenta que no es contaminación del aire, es contaminación del agua. En las aguas puede ser convertido ese elemento químico por microorganismos en una sustancia muy peligrosa cuya acumulación en los seres afecta al sistema nervioso, mercurio. Determine el agente contaminante al que se refiere el texto, mercurio. Nada que ver petróleo, ni fosfato, ni metano. La respuesta es mercurio. Y este, muchachos, el tema es recursos naturales y el subtema contaminación hídrica. Hago esta aclaración. Es la primera vez que San Marcos pregunta directamente por contaminación del agua, porque hasta la fecha solamente había hecho contaminación jóvenes de contaminación del aire, contaminación alumnos atmosférica. ¿De acuerdo? Listo. Ahí hemos tenido, muchachos, la presentación de estas interrogantes, de estas preguntas que han sido las de el último examen de admisión los pasados días sábado y domingo. Si te has percatado, hay preguntas interesantes, hay preguntas buenas, preguntas muy atractivas, preguntas, alumnos, que parece que eran difíciles, trancas, complicadas, y que al final eran preguntas del montón, ¿no? Porque tanteando la respuesta podías encontrar la clave, ¿correcto? Entonces, hay de todo un poco. Lo importante es, primer punto, Salón, encontrar, localizar, identificar cuál es, damas y caballeros, la idea central de la pregunta para poderla solucionar, para poderla responder. A ver, me indica por favor rápido para continuar. Se puede ver ya la presentación de la diapositiva de la semana número 19 de Semestral San Marco. Tema actividades económicas 1, extractivas y productivas. ¿Se ve o no se ve, señores, la presentación del material? ¿Se ve o no se ve, alumnos, la presentación del material? No se ve, ¿no, jóvenes? No se ve, ¿no? Estoy preguntando hace rato, estoy acá con más de 30 y tantos alumnos y solamente me ha respondido un par. Así que vamos a esperar que confirmes. ¿Se ve o no se ve, jóvenes, la presentación del material? Hazte una, pues, hermano. Al menos dice si se ve o no se ve el material, ¿no? Ya que en cuanto a las preguntas de examen de admisión, creo que uno nada más creo que van al examen de admisión, ¿no? El resto está ahí, está calentando asiento, creo, ¿no? Luisa. A ver. Actividades económicas, señores. ¿Qué es, profesor, la actividad económica? Es un trabajo organizado. Es el trabajo organizado que realiza el hombre con la finalidad de satisfacer sus necesidades.
Profe, ¿y qué hace el hombre en ese trabajo organizado? Utiliza los recursos naturales, utiliza el agua, utiliza el suelo, utiliza los minerales, utiliza la flora, utiliza la fauna para satisfacer necesidades humanas. ¿Listo? Ah, profe, una preguntita sobre este punto, sobre las actividades, profesor, económicas. ¿Cómo se clasifican? Mira, primario, secundario y terciario. Más fácil imposible. El sector primario es el que se encarga de darle el primer aprovechamiento a los recursos naturales. Eso se llama materias primas. Y ese sector primario, profesor, materias primas, puede ser extractivo y productivo, que son los subtipos. El sector secundario le da una mejora tecnológica a esa materia prima, lo transforma en un insumo, gracias a la transformación, actividad transformativa. Subsector. Y el sector terciario, el que se encarga de la prestación de los servicios para la distribución de la producción, actividades del sector terciario del tipo distributivos. ¿Ves? Profe, una pregunta, un ejemplito de materia prima, ya, tú te vas a la sierra y encuentras hierro. Ese hierro en la naturaleza mezclado con otros minerales en la cordillera de los Andes es un recurso natural. El hierro lo extraes y lo tienes ya listo para usar. Ese hierro en tus manos es una materia prima. Es la primera forma de uso del recurso natural. Esa materia prima la proporciona el sector primario. ¿Qué hago con esa materia prima? ¿Qué hago con ese hierro? Lo mezclo con carbono y lo transformo en acero, que es un producto elaborado, mucho más elaborado que él. Es un producto mucho más amplio que él, mucho mejor que el hierro. El hierro entonces se mejora con el acero y el acero ya es un insumo, porque ese acero lo puedo utilizar para transformarlo en maquinaria o en un avión, en un medio de comunicación. Y si lo compro, te lo transforma en una maquinaria, en un avión ese acero, ya listo, en una máquina ese avión. En ese avión, ese carro, ese barco o esa máquina textil, por ejemplo, lo transformo, profe, en una maquinaria. Esa máquina textil, profesor, termina en gamarra. Y esa máquina, profesor textil, empieza a darnos ropa. Y esa ropa, profesor, la vendemos a la gente. El comercio, excelente. Sector terciario, aparece el sector de los servicios. ¿Sabe por qué razón? Porque al principio el hombre cuando apareció en la tierra era simplemente un extractor de la naturaleza, aprovechador de los recursos naturales. Luego de ser extractor, ¿te acuerdas que era cazaba, pescaba y recolectaba? Luego, profesor, domestica las plantas, domestica los animales y se convierte en un productor, agricultura, ganadería. Y después, profesor, históricamente evoluciona en 1750, revolución industrial número 1 en Inglaterra, y la máquina empieza a reemplazar al hombre, actividades transformativas, sector secundario, industria. Y con la industria, profesor, empieza el proceso migratorio del campo a la ciudad. La teoría de la transición demográfica. La gente deja el campo y se viene a la ciudad. Y empieza a aumentar la población urbana en detrimento de la población rural. Cada vez hay más gente en la ciudad y menos en el campo. Pero la producción de la comida viene del campo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que distribuir la producción en la ciudad. Hay que utilizar el transporte para que el transporte en los mercados ocasione el comercio y circule la producción. Miren ustedes, sector primario, extractivo, pesca, tala, minería. Sector productivo, agricultura, ganadería, primario, materias primas. Sector secundario, transformativo, industria y artesanías. Y el sector terciario, distributivo, comercio, transporte y el turismo. Servicios. ¿Por qué, profesor, tiene ese orden? Porque el hombre primero fue extractor, primero fue pescador, ¿no? Antes que turista, ¿no? Primero fue agricultor antes que industrial. Primero fue extractor, luego fue productor, luego fue transformador y luego distribuidor. O sea, una evolución histórica, alumnos, de los procesos económicos. Ahora, la pregunta. Alumnos de semestral, ¿cuál de los tres rubros es el más importante para la economía peruana? ¿El sector primario, el sector secundario o el sector terciario? ¿Cuál es, alumnos, el sector económico más importante para el Perú?
¿El primario, el secundario o el terciario? A ver, veo tu respuesta. Me dice por ahí Fabricio, me dice el secundario. Ya. ¿Cuál es el sector económico más importante, alumnos? ¿El primario, el secundario o el terciario? Sector económico más importante, alumnos. Su respuesta. Sector económico más importante para nuestra economía. ¿El primario, el secundario o el terciario? A ver, esperamos su respuesta, alumno. Primario, secundario o terciario. Diego me dice primario, Rodrigo me dice primario. Primario, secundario, terciario, alumnos. Profe, yo creo que es el primario. Y está muy bien. Profe, ¿por qué? Porque el Perú destaca principalmente por ser proveedor a nivel internacional de materias primas. Materias primas. Por eso que el más importante, alumnos, sector económico es el primario. Es el primario, alumnos, el más importante. Ahora, ¿qué subsector es el de mayor importancia para nuestra economía, alumnos? ¿El Perú es más importante el sector primario productivo o el sector primario extractivo? Profe, ¿cuál es el más importante? Sí, el más importante, profesor. ¿Primario productivo o primario extractivo? Sí. ¿Cuál es el más importante? Bien, correcto, el extractivo, excelente, el extractivo. Porque ahí está, Salón, la actividad económica que mueve al país. Esa actividad, profesor, esa actividad, alumno, se llama la minería. Se llama la minería, jóvenes. La principal actividad económica por la producción de las divisas. Por la producción de las divisas. Así muy rápido, la actividad económica que contribuye más a las divisas es de lejos la minería. La minería. Profesor, y la actividad económica que contribuye, profe, y después de la minería, las actividades agropecuarias, agricultura, ganadería. Agricultura y ganadería. Después viene la pesca, ¿no? La pesca. Profe, y el turismo ha caído un montón ha caído el turismo. Ya no es necesario pues ahondar todos los problemas que ha traído la pandemia económicamente hablando, ¿no? El turismo, profesor, entonces era la tercera y ahora pues ha salido, ¿no? De esos puestos de privilegio que tenía, ¿no? La minería y las actividades agropecuarias son las que mandan. Agricultura, ganadería, agropecuarias. Ahora, cuando hablamos de población económicamente activa, población mayor de 14 años en edad de trabajar, a la que genera más pega es los servicios y el comercio. Servicios y comercio. Seguido alumnos, seguido por la agricultura, agropecuarias. Y la que genera más PBI, Producto Bruto Interno. Profesor, ¿qué era el PBI? Volumen total de la producción dentro de un país, tanto por empresas nacionales como extranjeras, a lo largo de un año. Y sigue ganando en los servicios y el comercio. Servicios y comercio primero en PBI, seguido por la industria y luego seguido por el transporte. Profe, entonces vamos a hablar de la minería, la que gana en las divisas, dinero en moneda extranjera que viene de nuestras exportaciones. La que gana en la PEA es los servicios y el comercio, y la que gana alumnos en el PBI son los servicios y el comercio. Por esa razón hay algo trascendental, alumnos. Nuestra crisis económica que tenemos se tiene que atacar en actividades económicas, todas las actividades en general, pero enfatizando también fundamentalmente las actividades económicas que dan mayor empleo al país. En este caso son la actividad de los servicios y las actividades del comercio. Vamos a empezar, alumnos, con las actividades extractivas el día de hoy. La pesca. Actividad primaria extractiva que aprovecha los recursos ictiológicos de los océanos, de los mares, de los ríos, de los lagos. Luego se desarrolla en aguas continentales, ríos, lagos, y también en aguas marinas, en las aguas oceánicas. Pesca continental y pesca oceánica. Profe, ¿cuál es la más importante? La marina, pues. El 98%, alumnos de la pesca se da en el océano, ¿no? Y para evitar depredar el espacio, hay una temporada en la que se evita extraer el recurso determinada por el Instituto del Mar Peruano que se llama IMARPE, llamado la veda, ¿no? La veda es el periodo en la que se le da un lapso,
tiempo prudencial a las especies para que éstas puedan reproducirse y recuperar su número luego de haberse explotado. Temporadas de vida. La pesca, profesor, en el océano se divide según la embarcación en la pesca artesanal y la pesca industrial. Pesca artesanal y pesca industrial. Muy rápidamente, jóvenes, la pesca artesanal es aquella que se desarrolla en naves muy diminutas de menos de 1 tonelada de peso, pequeñas embarcaciones como botecitos, como chalanas, y esa pesca, profesor, artesanal se desarrolla en las primeras 5 millas cercanas al litoral. Una pesca también llamada pesca de baja mar o pesca de bajura, y que desembarca en caleta de pescadores con muy poco apoyo financiero. Es el que saca el pescado fresco del día. Por el contrario, la pesca industrial es aquella que se desarrolla en alta mar, lejos del océano, pesca de altura también se le llama, una pesca, profesor, que se va a realizar entre las 5 y las 200 millas de nuestro litoral, y utilizamos grandes naves, grandes embarcaciones, grandes barcos, algunas de ellas bolicheras y buques factoría, con apoyo financiero, para extraer pescado, transformarlo en anchoveta, esa sardina, en harina y en aceite de pescado. Y es la actividad pesquera pues más importante, ¿no? Más del 90% de la pesca en nuestro país es de tipo industrial. Y esos productos, profesor, de harina y pescado, es básicamente para hacer alimento para el ganado, ¿no? Alimento balanceado. Exportación. Profe, y según su volumen, acá tenemos otra división. Tenemos a la pesca de pequeña escala, también llamada la pesca no industrial, de 0 a 5 millas de litoral, ¿sí? Pesca artesanal o de bajuro, con embarcaciones de poco tonelaje, de menos de 1 tonelada de peso. Luego tenemos a la pesca de mediana escala, o pesca alumnos, pesca de pequeña escala o artesanal, pesca de mediana escala o no industrial, de 5 a 10 millas de litoral, y con embarcaciones con naves como las bolicheras de 1 a 10 toneladas de peso. Y estas pescas sí tienen que respetar las vedas, al igual que la pesca de gran escala, la pesca de mayor escala o pesca industrial, desde las 10 hasta las 200 millas, con grandes naves, con grandes embarcaciones. Entonces, por eso tenemos a la pesca de pequeña escala, de 0 a 5 millas, pesca artesanal, de las primeras 5 millas, la pesca de mediana escala o no industrial, de 5 a 10 millas, pesca alumnos de gran escala o de altura, de 10 a 200 millas del litoral. Tanto la pesca de pequeña escala como la de mediana escala y la de la gran escala nos dan productos para el consumo humano directo. Claro que la primera y la segunda nos dan más volumen en comparación a la tercera, que es la pesca de básicamente las industrias. Ahora, ¿cómo se clasifican los productos para el consumo humano, alumnos? El consumo humano directo y el consumo humano indirecto. El consumo humano directo, cuando el recurso hidrobiológico o el producto de su transformación sirve de alimento directamente, valga la redundancia, a las personas, ¿no? El pescado fresco, ¿no? Y el segundo, el consumo humano indirecto, es cuando el recurso hidrobiológico o el producto de su transformación sirve de alimento directo a los animales. A los animales, profesor. Sí, mira, pescado fresco. El pescado fresco me queda claro. Pescado fresco. Listo, pescado fresco. ¿Y cómo es, profesor, eso de pescado curado? Al pescado salado, pues. El pescado curado, muchachos, es cuando lo deshidratas al pescado, le sacas todo el agua y lo pones en sal para que se pueda conservar eh, 7 días, 10 días, hasta 10, hasta 14 días con suerte, hasta un par de semanas. Pescado curado. ¿Por qué lo hacen? Para que no pierda el sabor, pues. Porque si no, si vas a tenerlo mucho más tiempo, mejor lo congelas, ¿no? Pescado congelado. Pescado congelado. Pero cuando se congela pierde parte de su sabor, ¿no? Entonces, por eso hay una etapa, ¿no? Pescado fresco, si lo vas a consumir ya, un día, 2 días, pescado curado o pescado salado, si lo vas a consumir dentro de más de una semana, y el pescado congelado si es más de 2 semanas, ¿no? Varios días ahí lo vas a congelar. Pero el problema es de que pierde su sabor. O si no, profesor, lo enlatas, pues, ya está, conservas. Pescado en conservas. Consumo humano directo. El consumo humano indirecto, ahí está, la harina de pescado, ¿no? Alimento, profesor, balanceado para los animales, para el ganado, ¿no? Para la ganadería intensiva. Eso es consumo humano indirecto. El aceite de pescado, ¿no? El aceite de pescado, ¿no? También consumo humano indirecto. Proceso industrial ha pasado por un proceso industrial. Ahora, no olvidemos, damas y caballeros, que aparte del pescado, el pescado de consumo humano directo y el pescado de consumo humano indirecto, nuevamente ahí,
pescado fresco, pescado curado salado, pescado congelado, y las conservas son consumo no directo, y la indirecto, la harina de pescado y el aceite de pescado. Los principales puertos: Paita, en Piura, el principal complejo pesquero, que es un complejo, una zona de muelle, de desembarco y también industrias pesqueras para hacer harina, aceite, pescado, conservas. El puerto de Pimentel, que está en Lambayeque, el puerto de Eten, que está en Lambayeque, Salaberry, Profesor de la Libertad, Chimbote y Coixco, siendo Chimbote el principal puerto pesquero en nuestro país. También tenemos al Callao, que es más un puerto comercial e industrial. Tenemos a Tambo de Mora en Ica, tenemos a Mollendo y Matarani en Arequipa, y el puerto de Hilo en Moquegua. Recuerda que Chimbote está en Ancash y tiene la zona de mayor amplitud del zócalo continental. Y encima el río Santa, que está por ahí, desemboca y genera muchos sedimentos, mucha depositación de nutrientes que luego ascienden hacia la parte superior del amplio zócalo continental de Ancash y de Chimbote, gracias al famoso fenómeno de ascenso de aguas marinas frías y nutrientes desde el fondo del zócalo continental hacia la superficie, llamado el fenómeno de afloramiento marino. El fenómeno de afloramiento marino. Profe, vamos entonces, damas y caballeros, atención, vamos rápidamente a algunos puertos importantes. El puerto de Paita, muchachos, el puerto de Paita, que se ubica, que se localiza, que se sitúa alumnos en el departamento de Piura, el puerto de Paita, alumnos que esté en el departamento de Piura. Tenemos también el puerto de Malabrigo, que está en el norte de La Libertad, el puerto de Salaberry, que se localiza en La Libertad, el puerto de Chimbote, que está en Ancash, el puerto de Vegeta, que está en el norte de Lima, el puerto profesor de Pisco, que está en el departamento de Ica, el puerto de Matarani, que se localiza en el departamento de Arequipa, y el puerto de Hilo, profesor, que está en el departamento de Moquegua. El principal puerto pesquero, reitero, muchachos, es Chimbote en Ancash, y el principal complejo pesquero, alumnos, es Paita, en el departamento de Piura. Ahora veamos, la pesca continental. La pesca continental. Profe, ¿y cuáles son las especies más extraídas? Ah, muy bien. Los peces más explotados en el mar, alumnos, son la anchoveta y la sardina, anchoveta, sardina, jurel, bonito, pejerrey, cojinova en el mar frío, manda la anchoveta y la sardina, y en el mar tropical, el atún, el perico, el mero, el ojo de uva, son los de mayor explotación. Profesor, pesca continental. Se realiza en ríos y en lagos, por ejemplo, en los ríos costeños, el camarón de río, en las cuencas de los ríos Pativilca, profesor, en el norte de Lima, Cañete, en el sur de Lima, en el río Coña y en el río Camanamajes de Arequipa, camarones. Luego, profe, está el periodo de veda, un periodo muy importante. En esta época es bueno aprovechar y comer camarones de río, ¿no? Un chupe de camarones, ¿no? Porque están en la temporada de aprovechamiento del recurso. Pero a partir de las segundas quincenas de diciembre, 20 de diciembre, prohibido absolutamente la extracción del camarón de río hasta el 31 de marzo, porque está en época de veda y en la época en la que se le da el espacio para que el camarón se pueda reproducir y recuperar su número. También tenemos a los langostinos y las conchas negras, principalmente en el departamento de Tumbes. El langostino, alumnos, conchas negras, el principal departamento es Tumbes, y en lo referente al camarón de río, el principal departamento, alumnos, es Arequipa. En los lagos y lagunas saltoandinas y ríos saltoandinos tenemos a peces como el suche, el carachi, el ispi, principalmente en el lago Titicaca, y también tenemos a la trucha. A la trucha, profesor, sí, a la trucha, alumnos, a la trucha. En piscigranjas, alumnos. Profesor, ¿qué cosas son piscigranjas? La piscigranja, muchachos, es un espacio donde un segmento del río se utiliza para criar, muchachos, escucha, para criar peces. Profe, criaderos de peces y piscigranjas. La piscicultura, eso se llama la piscicultura, que es un tipo de acuicultura. ¿Qué es la acuicultura? La actividad primaria productiva en la que se crían formas de vida acuática. Por ejemplo, ¿no? Se crían camarones en Arequipa,
se crían alumnos conchas de abanico en Piura, se crían alumnos langostinos en Tumbes y se crían alumnos truchas. ¿En qué departamentos? Bueno, el departamento que tiene la mayor producción de truchas salón es Puno, seguido por Junín, Puno y Junín, los mayores departamentos en producción, en criaderos de truchas. Y en los ríos y en los lagos amazónicos tenemos a el paiche, tenemos al zúngaro, al sábalo, la carachama, incluso hasta el paiche se cría. En la Reserva Nacional del Pacaya, Samín y Loreto también hay criaderos de paiche, alumnos. En este caso, la actividad de la piscicultura. Cuando tú sacas el pez nada más, eso se llama pesca. Y cuando tú el pez lo crías, lo alimentas y luego lo aprovechas, eso ya se llama la piscicultura, que es un tipo de acuicultura. Profe, y después la tala. La tala, alumnos, es la actividad económica que se encarga del aprovechamiento del recurso árbol, del recurso forestal. Algunos también lo llaman la silvicultura, ¿no? Aprovechamiento del recurso árbol, del recurso forestal. Y ahí, profesor, vamos a ubicar, jóvenes, esta explotación de los árboles regulada por el Ministerio de Desarrollo Agrícola y Riego, que se llama el MIDAGRI, a través de un organismo que es los servicios forestales o SERFOR. Los servicios forestales o SERFOR. El aprovechamiento, profesor, del recurso árbol para obtener madera se da principalmente en la región amazónica, ¿no? En la región amazónica, ¿no? Aunque también tenemos bosques en la costa, el bosque seco ecuatorial de Tumbes, Pío, Lambayeque y La Libertad, donde se aprovecha árboles como el algarrobo, alumnos. El algarrobo, profesor, sirve como leña, como combustible vegetal. También alumnos permite elaborar, obtener la algarrobina. Y también ese algarrobo, alumnos, nos ayuda para hacer las cercas de las granjas allá en las chacras, en las zonas agropecuarias de la costa norte. En la sierra, el llamado bosque andino está ubicado entre las regiones naturales Yunga, Quechu y Suni de Javier Pulgar Vidal, con árboles como el quinoal, árboles como el sauco, que son árboles madereros, y el eucalipto, que es un árbol medicinal, que no es propio del Perú, sino es de Australia, pero que desde 1863 se desarrolla, se planta en nuestro país y se ha adaptado a las condiciones altoandinas del Perú. Y luego, por eso tenemos en la Amazonía, acá pues espectacular todo lo que es la selva. En la selva, profesor, en la Amazonía vamos a localizar el bosque tropical húmedo, tanto en la selva alta como en la selva baja, ubicamos a la lupuna, que es el árbol más alto del Perú, permite elaborar triple A. Tenemos al cedro, que es el árbol con la madera de mejor calidad. Tenemos a la caoba, profesor, que es el árbol, la caoba es el árbol más fino, el árbol de mejor calidad en su madera. Mientras el cedro es el árbol más utilizado, el árbol más usado. También tenemos al caucho para obtención de látex. Tenemos al tornillo, profesor, a la moena, al espingo, que son árboles madereros. Incluso del tornillo se puede elaborar el triple A. Y el parquet principalmente, que es un piso de madera, ¿no? Para acabados en las viviendas, en las casas, el parquet. El principal centro maderero, profesor, de nuestro país es Pucallpa, la capital de la madera en el departamento de Ucayali. Por la carretera central viene esa madera. Tenemos al tornillo para alumnos, muebles, para, en este caso, pisos de madera o parquet. La lupuna para obtener el triple A, el árbol más alto, el ispingo, árbol maderero, la caoba, el árbol con la madera más fina. También se le llama la caoba el oro rojo, ¿no? Porque cuando lo cortas, la corteza es justamente de un rojo intenso, un rojo sangre. También tienes al cedro, el árbol con el mayor uso en su madera. El urcumano, también otro árbol bastante demandado en nuestra Amazonía. Y, profe, llegamos a la minería, la actividad que manda en nuestro país económicamente hablando. El motor económico de este país es la minería, como muchos países extractores de materias primas. Actividad primaria extractiva de minerales metálicos como el cobre, el oro, la plata, el zinc, el estaño, el plomo, minerales en los que te he mencionado, Perú está entre los primeros lugares a nivel mundial. También tenemos minerales no metálicos como el fosfato, la caliza, alumnos, el mármol, la sal, y también tenemos minerales energéticos, como es el caso del petróleo, del gas natural, alumnos, o también del carbón. Profe, ¿y cuál es el más importante de esos tres rubros para Perú? Los minerales metálicos. Los minerales metálicos son los de mayor generación de divisas.
Ahora, una minería que se caracteriza por ser de propiedad estatal, porque la Constitución Política del Perú, en el artículo número 66, señala que la nación es, los recursos naturales son patrimonio de la nación. Los recursos naturales son patrimonio de la nación. Y es el Estado el facultado para explotar esos recursos naturales. Como no lo puede hacer directamente por falta de empresas, lo que hace es llamar a empresas privadas para conceder derechos de explotación, licitaciones. Un país polimetálico por excelencia, con minerales como ya los mencionados, oro, cobre, plomo, zinc, plata, estaño, hierro, tungsteno, molibdeno, y que se genera pues la principal fuente de ingresos para nuestra economía. Profe, una pregunta. De todos esos, ¿cuál es, muchachos, el mineral más importante? De los que tienes ahí, ¿cuál es el que nos da más dinero? ¿El oro, el cobre, el plomo, el hierro, la plata o el zinc? ¿Cuál es el mineral que da más divisas al Perú? A ver si podemos entender el contexto. El cobre, muy bien, Diego, el cobre. Y leyendo las noticias, muchachos, o escuchando las noticias en la televisión o viendo en internet, profesor, los diarios electrónicos, eh, el precio del cobre ha estado históricamente, muchachos, en niveles bajos o altos en este 2021. El cobre ha estado en niveles bajos o altos. A ver, economía, alumnos. El cobre, ¿cómo se ha estado cotizando? ¿En niveles históricos bajos o altos? El cobre, profesor. Sí, el cobre. El cobre, alumnos, ha estado cotizando en niveles históricos altos. Ha estado cotizándose a muy buen nivel. Y por esa razón que la minería ha tenido un ingreso económico excepcional este año. No porque estén produciendo más, sino porque le están pagando más, principalmente en las minas de cobre. Entonces, y eso, alumnos, nos pagan, ¿en qué moneda? ¿En qué moneda, alumnos, nos pagan esa exportación de cobre? Tú sabes de economía, ¿no? Commodities, monedas. ¿En qué moneda recibimos nuestras divisas acá en el Perú, alumnos? En dólares, pues, profe. En dólares, correcto, en dólares. ¿Y qué está pasando con el precio del dólar, jóvenes? ¿Qué pasa con el precio del dólar que ya hace varias semanas es un dolor de cabeza? ¿Está bajando o está subiendo el precio del dólar? ¿Qué ha pasado con el precio del dólar? Sigue subiendo, profesor. Profe, qué lejos están esos días en el que el dólar estaba a 3.30, 3.40, 3.50, profe. Ahora está 4.10, 4.15, 4.20, profesor. Entonces, por eso las empresas, no sé si se escuchó esta noticia, las empresas, ¿qué es lo que han hecho? Les están pagando en dólares. Están ganando más todavía por el cobre. ¿Qué han hecho? Han cambiado esos dólares a soles y han pagado sus deudas. ¿Te suena conocido que han pagado varias empresas? No han pagado deudas, han pagado, profesor, deudas de 500 millones de soles, 1.000 millones de soles, 1.500 millones de soles, entre otros. Ah, sí, profesor, han pagado las deudas, correcto. Por un contexto en el que las empresas están ganando más, mineramente hablando, están ganando más, y esas mineras al ganar más, inteligentemente, ¿no? Oye, hay que aprovechar el contexto de que nos están pagando un montón y nos pagan en dólares, y encima el dólar está costando más que la moneda local, que es el sol. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos rápidamente esos dólares a soles, pagamos la deuda y encima nos queda un remanente de ganancia. Eso es lo que ha ocurrido. El mineral de mayores ingresos es el cobre, profesor, a nuestro país, y permite el desarrollo de otras actividades industriales. Profe, una pregunta. Entonces, ¿las empresas han aprovechado la coyuntura? Sí, para ir pagando varias de sus deudas que tenían desde hace algún tiempo atrás. Ahora, ¿qué tipo de minas vamos a encontrar? Las minas de socavón. Son las minas que se realizan en túneles, en galerías y se ubican bajo tierra. Como por ejemplo, profesor, Atacocha en Pasco, o profesor, el yacimiento de Collarisquís, que está en el departamento de Pasco también, minas de socavón de galerías. También están las minas de tajo abierto, aquellas en las que se coloca explosivos para remover superficialmente la tierra. A diferencia de la mina de socavón, donde el mineral está a más de 1 kilómetro de profundidad y para llegar a él hay que hacer túneles, en las minas de tajo abierto, el mineral, alumno, se localiza a menos de 1 kilómetro de la superficie. Entonces,
Se colocan explosivos nada más para poder remover superficialmente la tierra y llegar al lugar, como por ejemplo la mina de Antamina que está en Ancash o la de Toquepala que está en el departamento de Tacna. Y las minas aluvionales son aquellas en las que se realizan alumnos excavaciones dentro del cauce del río para mediante dragas sacar segmentos de caudal del río, escurrir el caudal, escurrir el agua y obtener pepitas de oro. Esos son los famosos lavaderos de oro del departamento de Madre de Dios, lavaderos como Laberinto en Madre de Dios, y que perjudican a la naturaleza con la deforestación y también con la desertificación y la contaminación del agua por mercurio, jóvenes, por mercurio. Ahora, ¿cuáles son los tipos de minería? De acuerdo al tamaño, esta es la minería legal. La gran minería, que es la más importante, es aquella que explota más de 5.000 toneladas métricas de minerales diarios. La gran minería. La gran minería, ¿sí? La gran minería. Profesor, acá están las grandes empresas, sí, las grandes empresas, alumnos, Antamina, Sao del Perú, Cerro Verde, ¿no? Shogun, que es de hierro, de Marcona, ¿no? Son grandes empresas de extracción de minerales. La gran minería. Más de 5.000 toneladas métricas de minerales diarios. 5.000 toneladas, profesor, es un montón, profe, es un montón. Pero recuerda que, mira esos volquetes, los volquetes mineros. ¿Eh? Si tú alguna vez has visto esos volquetes mineros, son camiones que pueden tener, imagínate, ¿no? Son camiones que tienen como 10 metros, 12 metros de alto, tienen, profesor, 12 a 15 metros de ancho, son tremendos armatostes que te pueden llevar 300, 400, 500 toneladas métricas de peso, ¿no? Con esas palas excavadoras que te pueden levantar tranquilamente 100, 200 toneladas métricas de tierra, de minerales. Entonces, en una sola hora, muchachos, ya movieron todos esos 5.000 toneladas métricas de minerales diarios, ¿no? Y ahí está justamente la planificación, ¿no? La planificación de todo el turno, ¿no? Cómo se va haciendo la actividad, ¿no? Que la producción, que ningún carro se vaya a malograr y si algún carro, por ejemplo, se le pincha una llanta, imagínate pues esas llantas que pueden tener 8 metros de diámetro, que son el alto de una casa de 3 pisos, entonces toma tiempo poder repararla, tiene que haber personal técnico especializado en el mantenimiento de esa maquinaria minera, ¿no? Gente que sale de Texur, gente que sale de Senati, de carreras técnicas y que son especialistas justamente en reparar y mantener operativo toda la actividad industrial, la actividad minera. Profe, por eso no solamente necesitan ingenieros, no, también técnicos, operarios, entre otros. Luego tenemos a la mediana minería, ¿no? Aquella que se va a extraer entre 350 y 5.000 toneladas métricas de minerales diarios, ¿no? Tenemos ahí básicamente producción de plata, de zinc, de plomo. Tenemos empresas como Volcan, como Marsa y Milpo. Y a esto, a la mediana minería, le adicionamos la pequeña minería, ¿no? La de menor producción, como Rinconada, como Aurex, que se encargan de extraer menos de 350 toneladas métricas de minerales diarios. Gran minería, más de 5.000 toneladas métricas. Mediana minería, de 350 a 5.000 toneladas métricas de minerales diarios. Y la pequeña minería, con menos de 350 toneladas métricas de minerales diarios. Ahora, ¿cuáles son los tipos de actividad minera? La minería formal o la minería legal es aquella que se desarrolla en lugares en los que está permitido sacar el mineral por parte del Estado peruano. Y esta empresa ha firmado un contrato de explotación de esos recursos naturales con el Perú, respetando todo lo que es la legislación, la normativa económica, social, ambiental, laboral del país, ¿correcto? Paga sus impuestos, todo lo demás, el canon minero, ¿no? La minería informal es aquella que se desarrolla en lugares en los que está permitido por parte del Estado peruano extraer el mineral, pero estas empresas aún no han firmado un contrato con el Estado y están sacando el recurso a espaldas del país. Y esta minería informal es la que tiene que legalizarse para que pueda aportar al desarrollo del erario nacional. Profe, a ver un ejemplito de eso, ya, una minería formal, alumnos. Sería Yanacocha, que es una mina de oro en Cajamarca, formal. Una minería informal es las empresas mineras que se meten a espaldas del Estado peruano en Conga. ¿Te acuerdas de ese proyecto minero que se paró por las protestas sociales por la contaminación en Cajamarca, Conga, el oro? Ya, como saben que hay oro ahí,
y la empresa, la empresa formal ya no se está haciendo, se ha dejado abandonado el proyecto, está en stand-by. Entonces las empresas informales van 1 o 2 días, sacan el oro y se van. Y como es tan amplio el espacio, controlarlo, supervisarlo es bastante complicado. Entonces esas mineras informales están sacando provecho de esto. Ahí te das cuenta de que en ese parón, en ese bloqueo al proyecto minero Conga, quien terminó ganando no fue el Estado peruano, no fue la población de Cajamarca, sino fue en realidad el minero informal. Porque el minero informal, con sus actividades, contamina tanto o mucho más que la minería formal y no nos paga impuestos. Esa es minería informal. Sacar el mineral en un lugar donde está permitido a futuros aprovechar el recurso, pero que no lo estás haciendo con contratos con el Perú. Y está la minería ilegal, que es la que tiene que erradicarse, ¿no? Es la minería en la que se saca un mineral a pesar de que está prohibido hacerlo en el lugar. Un ejemplo, porque genera daños ecológicos tremendos, ¿no? Hace 3 años, alumnos en el 2018 se encontraron excavaciones de minas que habían sacado oro del Parque Nacional del Huascarán, que está en Ancash. Pues, y eso es formal, no, informal, nada que ver, es ilegal. Porque en un parque nacional es intangible, pues. Y en un parque nacional no se puede sacar absolutamente nada. Pero lo habían hecho y eso es una minería ilegal. Hay que erradicar la minería ilegal y hay que formalizar, en este caso, la minería informal. Producción minera, alumnos, tenemos al cobre en Arequipa, muchachos, en Arequipa. Tenemos también alumnos a la producción de Arequipa, cobre, y en el mundo es Chile. También tenemos alumnos a la producción de oro en Cajamarca y en el Perú, en el Perú, y a nivel mundial es China. En plata, profesor, en plata, alumnos, tenemos a Junín, y en el mundo, profesor, está México, Perú está en segundo lugar. Luego tenemos, profesor, al plomo, alumnos en Pasco, y en el mundo está China. En el zinc está Ancash, y en el mundo está China. En el hierro tenemos a Ica, y en el mundo está Australia. Tenemos a molibdeno con Tacna, y en el mundo está China. Tenemos al estaño, Puno, y en el mundo está alumnos China. Recuerden ustedes que el Perú es un referente, una potencia mundial, alumnos, en lo concerniente a los recursos alumnos minerales. Miren, ahí está cobre en Arequipa, ahí tenemos a la mina de Cerro Verde, tenemos alumnos al oro en Cajamarca, ahí se localiza alumnos la Gran Yanacocha, la mina más grande de América Latina. También, profesor, ubicamos alumnos a La Plata, tenemos al departamento de Junín, ahí tenemos yacimientos como San Vicente, también está el plomo, profesor, está Milpo, Atacocha en Pasco, el zinc, la Gran Antamina, en Ancash, que también destaca en el cobre. Tenemos al hierro, con el departamento de Ica, Marcona, molibdeno, profesor, en Tacna. Ahí tenemos a Toquepala, que también produce estaño, cobre, Toquepala. Y luego, profesor, está el estaño en Puno. El estaño, alumnos, está en Puno. A nivel mundial, profesor, miren los puestos relevantes: segundo mundial en cobre, segundo puesto en el mundo en cobre, octavo lugar en oro, segundo lugar, alumno, en plata, tercer lugar en plomo en el mundo, segundo lugar en zinc. Profesor, segundo en el mundo después de los chilenos en cobre, segundo en plata después de México, segundo lugar en zinc, alumnos, después de China, decimocuarto lugar en hierro. Ahora, en el cobre, alumnos, nosotros tenemos el segundo puesto en producción y la segunda mayor reserva de cobre del mundo después de Chile. Y en plata estamos en segundo lugar en producción y tenemos la mayor reserva de plata a nivel mundial. Incluso tenemos más potencial producción de plata futuro que el mismo México. Profe, yacimientos minerales, ahí está Cerro Verde en Arequipa, muchachos, cobre, Antamina en Ancash, plata, zinc y también el cobre. Yanacocha en Cajamarca, el oro. Tenemos a Marcona en Ica, el hierro. Tenemos a Milpo en Pasco, plomo, al Antamina, profesor, otra vez en el zinc, en Ancash, cobre también, ni qué decir, alumnos, de hidrocarburos. Petróleo, profesor, el gas natural. Petróleo, alumnos, el gas natural. Tienen ustedes la producción del petróleo y el gas natural, fuentes energéticas. Tenemos ductos para transportar ese petróleo de la selva peruana, el oleoducto norperuano, transporta petróleo desde San José de Salomón en Loreto hasta el puerto de Bayóvar en Piura, utilizando la margen izquierda del río Marañón, en los pongos de Manzariche y Rentema,
el Labra de Porcuya, la Pampa de Olmos y el Desierto de Sechura. Recorre los departamentos transversalmente de Loreto, de Amazonas, de Cajamarca, de Lambayeque y de Piura, y tiene 855,5 kilómetros de longitud. Tenemos explotación petrolera en la costa noroccidental, en la selva y en el zócalo continental. En la costa noroccidental, en los tablazos de La Brea, Pariñas, Lobitos, el Alto, Talara, Los Órganos, Los Negritos, en Piura, y también en el tablazo de Zorritos, en el departamento de Tumbes. Tenemos alumnos, la zona petrolera más antigua, la costa noroccidental, y la más importante en la actualidad del país, debido a un bajón, ha caído la producción de petróleo en la selva peruana. El mineroducto es el tubo que saca por 302 kilómetros cobre, zinc y plata desde el yacimiento de Antamina, en la zona de Huari, Yanacancha, en Ancash, hasta Punta Lobitos, en la costa de Guarmey. El mineroducto, que viene del año 2000, el mineroducto. Y después, profesor, tenemos al gasoducto, que es el más moderno, sale del distrito de Megantoni, en la provincia de la Convención, departamento del Cusco, y se desplaza hasta en el departamento, llega hasta el departamento de Lima, la zona de Lurín, hacia el City Gate. Recorre Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Ica de manera transversal, y luego ya longitudinalmente, paralelo a la costa, hasta el departamento de Lima, hacia la parte sur. Y también, profesor, tenemos las actividades agropecuarias, ¿no? Agricultura, ganadería. La actividad, profesor, milenaria en nuestro país. Recuerda que el Perú es un centro Vavilov de domesticación de vegetales de importancia para la dieta mundial, como por ejemplo la papa, la maca también hemos domesticado acá en nuestro país para hacerlo conocido a nivel mundial. La agricultura, profesor, es una actividad que se encarga de la selección, domesticación y multiplicación de especies vegetales utilizando el recurso hídrico, el agua, y el recurso edáfico, que es el suelo, y que tenemos a nivel de dos grandes categorías, la agricultura extensiva y la agricultura intensiva. Simplemente acuérdate de una información. La agricultura extensiva tiene poco dinero y la intensiva tiene mucho dinero. Si la extensiva tiene poco dinero, compramos pequeñas áreas de cultivo, necesitamos alumnos instrumentales bastante rudimentarios, técnicas agrícolas bastante obsoletas, el animal, el arado, el buey, el burro, o utilizamos lampas, picos para poder hacer los surcos de las chacras. Se va a alumnos a emplear, aparte de técnicas artesanales, una dependencia de las lluvias, porque como no tengo dinero, no me puedo construir un acueducto para almacenar el agua, un reservorio, no puedo pagar por el agua, entonces tengo que solamente esperar que llueva. Y si no llueve, la sequía arruina mi producción, y por eso ese cultivo se le llama cultivo de secano, al que depende de las lluvias. Con poca inversión, el terreno se abona con bosta, excremento de los animales, bosta, alumnos del ganado. Ah, profesor, eso se llama justamente el abono natural animal, y por esa razón hay poca rentabilidad, es decir, hay poca calidad del producto. Este se destina para el consumo del propio campesino, el autoconsumo. Y como el campesino vive de lo que produce su chacra, produce de todo un poco, ¿no? Produce trigo, maíz, papa, quinoa, oca o yuco en una pequeña hectárea de la sierra, y por eso no se especializa en ninguno de ellos, y en ninguno te da una gran calidad del mismo. Esa es la agricultura extensiva. La intensiva es la que tiene dinero, la que tiene una gran capacidad de inversión. Entonces compramos grandes extensiones de terreno, utilizamos maquinaria para hacer el arado, para hacer la cosecha, para sembrar incluso, todo está industrializado. Esa agricultura intensiva tiene irrigaciones por aspersión, irrigaciones por bombeo, irrigaciones por goteo. O sea, todo está alumnos industrializado, todo está tecnificado. Tienes alumno también en la agricultura intensiva, en la fertilización con abonos minerales como los fosfatos para darle riqueza al suelo, y la calidad es muy alta, ¿no? Muy buena calidad para el consumo interno del país, y también alumnos para la exportación, lo que se llama alumnos los productos de agroexportación. Ahí justamente vamos a ver cómo está la agricultura en nuestro país. En la costa peruana, profesor, está tecnificada, es intensiva, es una agricultura mecanizada, es, profesor, cultivos industriales. ¿Dónde se desarrolla, profe? En los valles transversales y en las pampas. Profe, ¿y qué problemas tenemos en la agricultura
de la costa peruana que emplea mucha técnica, que tiene reservorios, obras hidráulicas, que genera divisas. Bueno, el gran problema del Perú, la escasez de tierra de cultivos. Menos del 6% del territorio peruano, un área equivalente más o menos al departamento de Puno, es lo que se puede cultivar en el Perú. O sea, estamos hablando de ya por redondearle, menos de 10% del Perú se puede cultivar. Es muy reducido el área que se puede cultivar en nuestro país, 6%, 7% de la superficie nacional, nada más. O sea, Perú es un país más de pastizales, más de recurso forestal que de agricultura. La escasez de tierra de cultivo es un gran problema. En la costa, aparte de la escasez de tierra de cultivo, porque solamente se cultiva en valles y en pampas, 2 de 8 relieves, hay también problemas de escasez de agua, hay problemas de salinización de los suelos y la expansión urbana, el crecimiento de las ciudades. Se cultiva trigo, caña de azúcar, arroz, se cultiva maíz, se cultiva algunos algodón, se cultiva espárragos, se cultiva arándanos, se cultivan uvas en la costa peruana. Profesor, ¿es industrializado? Sí. Obras hidráulicas, Olmos en Lambayeque, Chavimoche en La Libertad, Majesiguas en el departamento Arequipa. Mientras que en la sierra, profesor, la agricultura es un 80% extensiva en los andenes y un 20% intensiva en los valles interandinos. ¿Correcto? La agricultura ya es básicamente, depende de las lluvias, o sea, es una tierra de secano, es una agricultura de secano. Mientras el restante 30% es de obras de irrigación, es de regadío. Es una agricultura entonces que tiene limitantes, como por ejemplo dificultades como la escasez de tierra de cultivo, como la presencia de las sequías, las heladas y también la erosión mecánica en los suelos, alumnos. A esto, profesor, le adicionamos, le agregamos cultivos como la papa, el trigo, el maíz, la oque, el oyuco, la quinoa, la kiwis. Y en la sierra, profesor, aparte una gran variedad de producción, una gran variedad de producción. En la selva, profe, la selva alta y la selva baja. La selva alta es intensiva, en los valles longitudinales, 60% es intensiva por la selva alta. Tienes productos como el café, el cacao, la hoja de coco, el tabaco, la palma aceitera. Y en la selva baja es extensiva, en el 40% restante de la selva, en las restingas y en los altos principalmente. Profe, ¿y qué cultivamos ahí? Arroz, yuca, frijoles, maní, alumnos, cocona. ¿Qué limitantes tiene la agricultura en la selva? Aparte de la escasez de tierra de cultivo, porque a pesar de que la gente dice la selva es grande y hay un montón de tierras para cultivar, cortamos los árboles, esos solo son forestales, no son suelos agrícolas. Entonces, hay escasez de tierra de cultivo, ahí hay demasiada agua, los ríos se desbordan y producen inundaciones, hay también alumnos lixiviación de suelos, el terreno se vuelve pantanoso, aparte las plagas, las epidemias, las plagas principalmente que se dan en esa zona. Profe, ¿y cómo es la producción? Acá hay una producción, en maíz, profesor, tenemos el maíz amarillo en Ancash y el amilacio en el Cusco. El maíz amarillo es el maíz duro del pollo, ¿no? Y el amilacio es el que consumimos. Y en el mundo Estados Unidos, en arroz está San Martín, y en el mundo China, en quino está Puno, en el mundo Perú, en el espárrago está Piura, segundo Ica, y en el mundo está China. A pesar de que en el examen de admisión te han puesto Ica, desde este año ya está en primer lugar Piura en la producción de las uvas, por si acaso, en las uvas, Piura y luego Ica. Y en el mundo China, la palma aceitera San Martín, en el mundo Indonesia, en la papa está Puno y en el mundo China, en el café está San Martín, en el mundo Brasil, el cacao tenemos a San Martín, en el mundo Costa de Marfil, en la caña azúcar, alumnos, está La Libertad y en el mundo Brasil, en el algodón tenemos el Piman en Piura, el de mejor calidad, y el Tanguis en Ica, y en el mundo China, en los arándanos La Libertad, y en el mundo Perú. En la ganadería, que es la actividad de alumnos complementaria a la agricultura, ganado vacuno de vacas, ovejas, carneros en ovinos, chanchos en porcinos, pollos, patos, gallinas en este caso las aves de corral, bovinos en el toro, caprinos en las cabras, el equino, alumnos en caballos, el camélido en las llamas, alpacas, los guanacos y las vicuñas. Es la actividad que se encarga de la selección, multiplicación de especies animales de manera extensiva con poco dinero, criando especies chuscas, al aire libre, comiendo pastos naturales, se le llama por eso ganado de pastoreo, y con una alimentación no balanceada que puede generar que el animal tenga una baja calidad de su producción. En cambio, la intensiva tiene dinero, lo crías en establos, en granjas, se le llama ganado estabular, con una alimentación balanceada, con una mejora de la especie gracias a la reproducción asistida,
algunas especies, algunos ejemplares nada más se reproducen, y esta ganadería de tipo intensiva, alumnos, no te olvides, la ganadería intensiva tiene una gran calidad y rentabilidad. En la costa peruana se desarrolla cerca de las ciudades, criamos aves de corral, vacas, chanchos, también cabras, alumnos, y vacuno, avícola, porcino, equino también, caballos, lo vamos a desarrollar de manera intensiva, con razas selectas, cerca de las ciudades. En cambio, profesor, en la ganadería de tipo andina, extensiva, en las zonas de las mesetas, principalmente comiendo pastizales, y también alumnos en los valles interandinos de manera intensiva. Predomina la extensiva de las mesetas. Tenemos ganado auquénido, tenemos vacas, tenemos ovejas, tenemos también alumnos la presencia de cabras, la presencia de aves de corral y caballos. Profesor, y en la selva tenemos alumnos una mezcla, ¿no? Extensiva, un 40% en la selva baja e intensiva en un 60% en la selva alta. Ahí vamos a criar alumnos, vacas, vacuno, chanchos, porcino, caballos, equino y aves de corral avícolas. El ave es lo que manda en el Perú. El ave de corral es lo que manda en nuestro país. En el Perú, alumnos, se produce el año 2020 más de 800 millones de pollos. Los pollos son lo que manda en el Perú. Más de 800 millones de pollos, de las cuales la mitad termina en las pollerías a la brasa. Ganado vacuno, profesor, Cajamarca en el mundo China, caprinos Piura y China, en chanchos Lima y China, en avícolas Lima y Estados Unidos, en ovejas Puno y China, y en camélidos sudamericanos, o sea, en auquénidos Puno y Perú. A ver, rápidamente, muchachos, la pregunta número 1, indique los enunciados que contengan especies madereras del bosque andino del Perú. La 1 sí, la 3 sí y la 5 también. La 2 y la 4 es de la costa, entonces es 1, 3 y 5. Clave la A, ¿de acuerdo? Clave la A. 1 la, 1 la. La número 2, sobre la minería informal, es cierto que la 1 verdadero, la 2 verdadero, la 3 falso y la 4 es falso. Entonces 1 y 2. Clave, muchachos, la C, 2 la C. La número 3, relacionar ganado, ¿no? Vacuno es Cajamarca, 1B, porcino es Piura, 2E, chanchos es Lima, 3D, cuyes es Junín, 4C, y ovejas Puno, 5A. Clave entonces, 1B, 2E, 3D, 4C, 5A, alternativa C, ¿ok? 3 la C, 3 la C. Número 4, relacione cada departamento con su respectivo puerto. Tambo de Mora está en Ica, 1D, Camaná está en Arequipa, 2B, Casme está en Ancash, 3A, e Ite está en Tacna, 4C. 1D, 2B, 3A, 4C, clave la alternativa D, 4 la D. 5, señala la alternativa correcta con respecto a la ganadería, lo que es correcto. La 1 es falso porque eso es agricultura, la número 2 es falso, agricultura, la número 3 es verdadero, la número 4 es falso, agricultura, y la número 5 verdadero. Clave entonces, la de 3 y 5. Clave de 3 y 5, ¿correcto? 3 y 5, la D. La número 6 dice el concepto del cual las empresas pagan un impuesto al Estado peruano y ese Estado peruano lo transforma en el canon minero. Por si acaso, el departamento que gana más canon minero desde hace más de 2 décadas es Ancash. Ancash es el líder en obtención del canon, más de 1.000 millones de soles anuales de canon minero. 6 la D, 6 la C, perdón, 6 la C. Número 7, sobre la agricultura es correcto, sobre la agricultura intensiva. La 1 verdadero, la 2 verdadero, la 3 verdadero y la 4 es falso, porque los valles longitudinales son de la selva y en la selva no hay heladas, pues eso es falso. 4 falso. La selva tiene inundaciones, no heladas. Las heladas son en la sierra. 4 la C. Heladas hay en los valles interandinos, no en los longitudinales. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. La 8, verdadero o falso. La 1 es verdadero, la 2 es falso, la 2 es falso porque la estabular es intensiva, la 3 es verdadero y la número 4 es falso porque el alimento balanceado es de la intensiva. Verdadero, falso, clave entonces, salón, 8 la D, 8 la D. Número 9, relaciona correctamente. A ver, Chile es plata, le pones el número, Chile, perdón, es cobre, Chile es cobre. Número 3, Chile cobre, China es el oro, 1, México es plata, ahora sí, 4, y Australia es hierro, número 2. Entonces le pones 3, 1, 4, 2.
3142. 3142. Correcto, la alternativa A, muy bien. La A. Y la número 10. A ver, ¿el 40% del canon está dirigido a los gobiernos locales? No, el 10%. A los distritos está el 10%, 25% a la provincia de la mina. Al distrito de la mina 10%, 25% a la provincia de la mina. 40% a los distritos y provincias de todo el departamento y el restante 25% a la región política. Entonces es la 1 falso, la 2 es verdadero, la 3 es verdadero y la 4, profesor, es falso, porque no somos el sexto, sino el octavo lugar en oro. ¿Correcto? Falso, verdadero, verdadero y falso. Clave entonces la alternativa D. Listo, jóvenes, muchas gracias por la atención prestada. Semestral San Marcos, cuídense mucho. Buen fin de semana y ya nos estamos viendo en la próxima sesión. Muy buenos días, jóvenes de Semestral San Marcos. Semestral San Marcos, aula número 116. Que les vaya muy bien en su semana próxima de aprendizaje. Muy buenos días. Buenos días, maestro Luis. Hasta la próxima sesión.